Invasión audaz. Un buque ruso cruza el límite. Crisis diplomática. Vladimir Putin vuelve a poner a prueba la resistencia de la OTAN. Un país bajo ataque. El sistema judicial paralizado. Las autoridades hablan de una guerra híbrida. 7.000 funcionarios. 20 terabytes de información robada. El Kremlin entra en estado de alerta. Todo se está desmoronando hacia un destino desde donde ni siquiera despegan ya los aviones de Aeroflot. El mundo en compás de espera. Estados Unidos de América y China regresan a la mesa de negociaciones. Un juego peligroso al borde de una guerra económica. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Estás viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes de Ucrania y del escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesitas saber hoy, sin previo aviso, sin autorización y según fuentes militares, sin el menor pudor. Un buque de la Guardia Costera rusa invadió las aguas territoriales de Estonia y permaneció allí durante 35 minutos. La violación ocurrió cerca de la isla de Vaindloo y fue confirmada oficialmente por el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Estonia. De acuerdo con la legislación internacional, para realizar un paso pacífico por aguas extranjeras, es obligatorio notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores con al menos 48 horas de antelación. Moscú simplemente ignoró esa exigencia. Los militares estonios monitorearon todo el movimiento, registraron la invasión e identificaron la embarcación rusa. El 28 de julio, el gobierno de Estonia convocó al encargado de negocios de la Federación Rusa en Tallinn y le entregó una nota formal de protesta. Estonia calificó el episodio como un incidente grave y totalmente inaceptable. La violación de la frontera marítima estonia por parte de Rusia representa una provocación más en una larga serie de enfrentamientos y tensiones que se han venido acumulando en los últimos meses. En mayo, las fuerzas estonias intentaron interceptar el petrolero ruso Jaguar asociado a la flota clandestina de la Federación Rusa. La respuesta de Moscú llegó desde el aire. Cazas rusos violaron el espacio aéreo estonio en represalia. Las señales son cada vez más claras. El Kremlin está probando los límites de forma directa. Tallinn, por su parte, responde con diplomacia, pero la tensión en las aguas del mar Báltico no deja de crecer. El mapa del mundo parece estremecerse una vez más, como si estuviera al borde de un nuevo temblor geopolítico. Mientras tanto, conversaciones estratégicas tienen lugar bajo un fuerte esquema de seguridad en Suecia. Estados Unidos de América y China han regresado a la mesa de negociaciones. Y el escenario es crítico. Si no se alcanza un acuerdo hasta el 12 de agosto, el planeta podría enfrentarse a una nueva ola de guerra comercial. No se trata solo de aranceles. En la práctica, sería un semiembargo, con impuestos asfixiantes y la paralización de las cadenas globales de suministro. Del lado estadounidense, quien lidera las conversaciones es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Por parte de China, la viceprimera ministra Hali Feng. Aunque oficialmente las reuniones son para revisar acuerdos anteriores, en los bastidores está en juego el futuro de las dos mayores economías del planeta. El objetivo ahora es mantener una frágil tregua comercial por 90 días, más tiempo suficiente para preparar un posible encuentro presencial entre Donald Trump y Xi Jinping aún este otoño. Un encuentro que puede ser decisivo. Si ese plazo expira sin avances, Estados Unidos retomará tarifas con valores hasta 3 veces mayores, lo que podría provocar el colapso de las bolsas y una verdadera crisis logística global. Para entender mejor qué está en juego en esta disputa, hablamos con el economista Oleg Pensin. Según él, entre China y Estados Unidos
existen contradicciones profundas, principalmente relacionadas con el enorme déficit comercial estadounidense con los chinos. Para equilibrar esta balanza, China necesita ceder en algunos puntos y ya ha comenzado a probar alternativas. Una de ellas fue el intento de restringir la exportación de metales raros a Estados Unidos como forma de presión ante las barreras comerciales. Pero, según Pensin, esa estrategia tiene un impacto limitado a largo plazo. Y quien ya empieza a sentir un golpe real es la economía rusa. China ha reducido drásticamente sus compras de carbón ruso. Solo en el primer semestre de 2025, las exportaciones cayeron un 25%. En el segundo trimestre, la caída ya alcanza el 33%, según datos oficiales. Esto significa que 1 de cada 3 toneladas de carbón que antes se exportaban a China, hoy simplemente no tiene destino. Para el Kremlin es un desastre. Después de perder el mercado europeo, China se había convertido prácticamente en el único comprador a gran escala del carbón ruso. En 2024, el país asiático fue responsable de cerca de la mitad de todo el volumen exportado por Rusia. Ahora, ese escenario ha cambiado. La participación rusa en las importaciones chinas cayó del 23% al 18% y la tendencia sigue a la baja. Las alertas no cesan. El propio Ministerio de Energía ruso reconoce que 51 empresas del sector ya están en riesgo de cerrar. Y el dato es aún más preocupante si se tiene en cuenta que hay menos de 200 empresas del rubro en todo el país, es decir, 1 de cada 3 compañías podría no sobrevivir hasta fin de año. Las pérdidas ya superan los 112.000 millones de rublos y, hasta diciembre, podrían alcanzar los 350.000 millones. Estamos hablando del equivalente al presupuesto anual de una gran región de Rusia. La explicación, sencilla. China está encontrando proveedores más baratos. Además, los costos de crédito y logística dentro de Rusia están en alza. Si sumamos las sanciones internacionales y la reconfiguración completa del comercio global, el resultado es un colapso sistémico en el sector carbonífero ruso. Para comprender mejor los intereses de China y las supuestas relaciones de asociación con Moscú, hablamos con el economista Oleg Pensin. Según él, la realidad es dura. Hoy, la economía rusa no puede sobrevivir sin el apoyo chino. El complejo militar industrial de Rusia, especialmente el sector más tecnológico que depende de sistemas de posicionamiento, electrónica de precisión y componentes de navegación, es totalmente vulnerable. Incluso los drones Shahed, que han sido utilizados contra Ucrania, contienen componentes electrónicos fabricados, en parte, en China. Si Pekín decide cortar el suministro de esos componentes, la producción de estos armamentos se desplomará. Y esa es una debilidad que tanto los chinos como los estadounidenses conocen muy bien. Es decir, existen instrumentos reales de presión sobre Moscú y están directamente vinculados a los intereses comerciales de China en Estados Unidos. Mientras tanto, Europa intenta recomponerse tras el polémico acuerdo entre Donald Trump y la Unión Europea. Las reacciones, sin embargo, son muy distintas entre los países miembros. El primer ministro de Hungría, por ejemplo, hizo una declaración contundente: "No sé quién va a pagar por este acuerdo, ni con qué dinero Europa pretende comprar armas o invertir en Estados Unidos". En sus palabras, "Lo que yo veo, y que fue obvio desde el primer momento, es que esto no fue un acuerdo entre Donald Trump y Ursula von der Leyen. Fue Donald Trump desayunándose a Ursula von der Leyen. Eso fue lo que pasó. Lo que debería haber sido una solución para evitar una guerra comercial con Estados Unidos terminó convirtiéndose en otro dolor de cabeza tanto para los líderes europeos como para la industria". La Asociación Alemana de Fabricantes de Automóviles lo admitió. Sí,
El nuevo acuerdo con Washington evitó una escalada, pero el sector automotriz sigue siendo duramente golpeado. El pacto que establece aranceles del 15% puede parecer un punto medio, pero en la práctica representa pérdidas multimillonarias. Y no solo Europa sentirá los impactos. Este acuerdo también tendrá consecuencias para los consumidores estadounidenses. A largo plazo, los precios subirán. Productos más caros, menos acceso, un escenario negativo tanto para el comercio internacional como para los ciudadanos comunes. Hoy, definitivamente, no es un buen día para los mercados globales y mucho menos para los consumidores. Y en medio de esta turbulencia aparecen señales de posibles negociaciones de paz en la guerra de Ucrania. El ex primer ministro de Finlandia, Alexander Stubb, reveló que no descarta un acuerdo pacífico con la participación de Donald Trump. Pero se apresuró a destacar, para que eso ocurra, Ucrania necesita recibir aún más armas y apoyo financiero de Occidente. Según Stubb, la iniciativa debe partir de Estados Unidos y del propio Trump, porque, en sus palabras, el único hombre a quien Vladimir Putin realmente escucha es Donald Trump. Y hay cosas que solo pueden hacerse en conjunto. En primer lugar, debemos continuar armando a Ucrania. De hecho, el país ha demostrado un desempeño sorprendente en esta guerra. Solo este año, Rusia logró avanzar menos del 0,25% sobre territorio ucraniano. En segundo lugar, Ucrania necesita apoyo financiero, dinero, y mucho. El presidente de Finlandia también destacó que la Unión Europea y Estados Unidos deben actuar de forma coordinada. Según él, en este momento es crítico ofrecer a Kiev todo el apoyo posible. Es exactamente eso lo que puede acercar al mundo a la paz, afirmó el presidente. Y ahora, el ciberataque del año, según los propios hackers. Aeroflot, la principal aerolínea de Rusia, sufrió un colapso total. Los responsables, el grupo bielorruso Cyber Partisans, en alianza con los hackers de Silent Crow, ellos asumieron la autoría de la invasión al sistema TI de la empresa. La operación duró un año entero y terminó en desastre. La infraestructura digital de la mayor aerolínea rusa fue completamente destruida. Más de 50 vuelos ya fueron cancelados. Se recomienda a los pasajeros no acudir a los aeropuertos. El aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, registró gran tumulto. La empresa prometió reembolsar los billetes en un plazo de 10 días. En el Kremlin, el ambiente es de pánico. El portavoz Dmitry Peskov calificó las noticias como preocupantes. La Fiscalía General de Rusia ya reconoció, sí, fue un ataque hacker. ¿Pero qué exactamente fue robado? Aún está por investigarse. Los hackers prometieron filtrar los datos pronto. Un ataque que fue considerado una bofetada para los servicios de inteligencia rusos. Solo el grupo Aeroflot representa el 42% de todo el transporte aéreo doméstico en Rusia. Si el sistema fue realmente derribado por completo, estamos ante la mayor catástrofe cibernética en la historia de la aviación civil rusa. Y la guerra híbrida acaba de alcanzar otro país. El Ministerio de Justicia de Serbia confirmó el 4 de julio el país fue blanco de un ataque cibernético a gran escala. El objetivo principal, el sistema judicial. Según la versión oficial, fue una ofensiva maliciosa, compleja y altamente coordinada que podría paralizar el funcionamiento de la justicia por semanas. Las autoridades afirman públicamente que existen fuertes indicios de que esta acción forma parte de una guerra híbrida contra la República de Serbia. Como medida de contención, el gobierno ya desconectó la red entre los tribunales para impedir la propagación del virus. Cabe recordar que anteriormente el propio sitio web del Ministerio de Justicia ya había sido atacado
con registros de accesos sospechosos provenientes de IPs ubicados en Hungría y Ucrania. Esta vez no se revelaron las fuentes, pero las sospechas solo aumentan. El contexto es tenso. Protestas contra el gobierno se extienden por toda Serbia. Miles de ciudadanos exigen elecciones anticipadas y el fin de la corrupción. La situación es explosiva. Valentina Matvienko huyó del país. ¿Va a testificar contra Putin? Es por eso que retiraron sus sanciones y permitieron que volviera a vivir en el llamado mundo civilizado. De lo contrario, ¿cómo explicar su presencia en Suiza participando en la 6ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos? Matvienko, una de las principales voces del Kremlin y actual presidenta del Consejo de la Federación Rusa, habló tranquilamente sobre paz en plena Suiza. Sí, a pesar de estar bajo sanciones internacionales, repitiendo los mismos mantras, Rusia se vio obligada a actuar, avenidas de ángeles, defensa de los inocentes, y no estaba sola. Tolstoy, Slutsky, Denisov y Kosachev, todos también sancionados, fueron recibidos, se sentaron a la mesa y tuvieron derecho a la palabra, como si eso fuera diplomacia. En lugar de expulsarlos, escucharon lo que tenían para decir. En lugar de recordar Bucha, Mariupol y los crímenes de guerra, les entregaron un micrófono. Rusia se vio obligada a intervenir para detener el baño de sangre, para impedir el asesinato de civiles inocentes. Ayer, en Donbass, se celebró el Día de la Memoria de los Niños Muertos. Necesitamos mirar a los ojos, decir la verdad y basarnos en hechos, no en historias inventadas. Gracias. Si los propagandistas rusos ya son aplaudidos en los escenarios europeos, entonces es señal de que nadie aprendió nada. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Su audiencia, su like y su comentario son fundamentales para que este mensaje llegue a más personas. Comparta este video y fortalezca nuestra comunidad. Por hoy es todo, hasta la próxima y que lleguen buenas noticias.